Continuamos con la serie de predicaciones que iniciamos hace 15 días, que tiene que ver con los milagros de Jesús. Y en esta mañana vamos a compartir el tema: la multitud que siguió a Cristo. La multitud que siguió a Cristo. Esta historia tiene varios participantes. Resalta la gran multitud. Esto nos habla, hermanos, que siempre ha habido gente que siga a Jesús por diferentes razones. La palabra multitud que encontramos en el versículo 2, porque dice: y le seguía gran multitud. La palabra multitud significa en el griego un grupo de personas que camina de manera desorganizada. Eso es lo que significa la palabra multitud. Un grupo de personas que siguen algo, pero caminan de manera desorganizados o desorganizadas. Vemos también en este pasaje, vamos a ver con la ayuda de Dios, que todos tenemos necesidades. En esta mañana, al inicio de la predicación, vimos una de ellas. Todos tenemos necesidades de diferentes índoles. Unos quizás de salud, otros de trabajo, otros familiares, emocionales, otros de la edad, etcétera. Pero todos aquí tenemos necesidades diversas, y tenemos que entender que en nuestra necesidad que tenemos procuramos encontrar una solución y buscamos a Dios por diferentes razones. Dice el versículo 3 ahí de Juan 6: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Es decir, dejó a un lado la multitud y le interesó un momento con sus discípulos. Apartó un momento, un espacio, un lugar, porque Jesús tenía algo que hablar con esos discípulos, como esta mañana Dios lo quiere hacer con nosotros. Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Ahí está. Después de tener una reunión con sus discípulos, hablar de temas al respecto, Jesús levanta su vista y ve una gran multitud. Personas desorganizadas, desordenadas quizás, y con diversas necesidades. Y entonces Jesús le hace una pregunta a Felipe en el versículo 6. Dice el 5 al final: dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esta pregunta que Jesús hace, la hace con un doble sentido. Le hago una pregunta a usted: ¿Jesús sabía lo que tenía que hacer para resolver el tema o la necesidad? Amén. Sí, él sabía qué tenía que hacerse y sabía también cómo se iba a resolver, pero dejó por un momento a Felipe que pudiera reflexionar en su mente y pudiera cargar el problema y la necesidad. Y aquí encontramos un principio. Dios sabe cómo resolver nuestros problemas, porque Él es omnisciente, Él es poderoso. Pero muchas veces Dios nos deja a nosotros, con lo que conocemos de Él, que tomemos la iniciativa e intentemos resolver el problema que tenemos. Dios nos deja. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Y es ahí donde Felipe tuvo que reconocer que hay casos en los cuales solamente Dios puede ayudarnos a resolver nuestros problemas y necesidades. Pero nos deja, hermanos. Felipe, vamos a ver que Felipe entonces responde de una manera humana y terrenal. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cómo resolvió el problema Felipe? ¿Con qué lo quiso resolver, perdón? Con dinero. Y es así como siempre nosotros los seres humanos queremos resolver las cosas: con dinero. Viene un problema de salud, viene un problema familiar, etcétera, el que sea. Y en ese momento que Dios nos deja para ver cómo vamos a hacerle, regularmente acudimos a los argumentos terrenales de esta tierra. Ahora se va a dar cuenta Felipe que esos 200 denarios que pudieran haber tenido
no alcanzaría para la necesidad de dar de comer a la multitud. Y así como encontramos que muchas veces el dinero no resuelve la necesidad de los hombres. Por mucho dinero que tengamos nosotros, nunca nos alcanzará para resolver una necesidad que tenemos frente a nosotros. En algunos casos sí, pero no siempre será así. Ahora vamos a ver cómo Cristo comienza a atender esta necesidad. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está, ¿qué? No se sabe cómo se llamaba este niño. Nunca lo registra a los evangelios. Sin embargo, vemos que hace la aparición este niño que traía algo personal para comer él. Sin embargo, Dios, Cristo Jesús, iba a hacer un milagro extraordinario. Es probable que esta persona, este niño, haya escuchado de Jesús y estaba ahí con la multitud que seguía a Jesús. Y aquí encuentro un principio que cuando lo leía me hizo reflexionar profundamente. Regularmente las necesidades que tenemos en esta tierra, ¿qué tipo de gente o de personas son los que extienden la mano en las necesidades? ¿Sabe quiénes? Los que menos tienen. Los que van al día. Regularmente las necesidades que tenemos nosotros o que vemos eventualmente o que conocemos, la gente que más extiende la mano es la gente que va al día, que tiene escasos recursos, que lo poquito que tienen lo dan y lo dan de corazón, porque los que tienen piensan que se les va a acabar si dan. ¿Es así? Sí. Y lo hemos visto, por ejemplo, ahora que hemos estado con el tema de la loza ahí en Shaddai. Hermanos, hermanas que extendieron su mano, quizás teniendo solamente lo que tenían, y lo dieron para que Dios multiplicara, para que Dios hiciera cosas grandes. Amén. Esto es algo importante que tenemos que aprender, hermanos. El corazón más generoso es en aquellos que no tienen materialmente mucho que dar, pero lo que tienen lo dan, y lo dan de corazón. Amén, amén. Marcos 12:41. Qué tremendo ejemplo de generosidad de este niño, hermanos. No se dice cuántos años tenía ni cómo se llamaba. Sin embargo, llegó y fue parte de la multitud. Pero aprendemos un gran ejemplo de él. Marcos 12:41, Jesús dice al respecto: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Esta escena es en el templo. ¿Sabe que Jesús siempre está en la casa de Dios? Esta mañana aquí está Jesús. Su presencia está en este lugar y nos está observando desde cómo llegamos, en qué condición, cómo cantamos, la postura que tenemos al escuchar la palabra. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Fíjese, también Jesús se da cuenta cómo ofrendamos, qué ofrendamos, desde qué condición. Para mí es muy triste como pastor de repente enterarme que cuando llega el tema de la ofrenda se busca la moneda más pequeña de valor o lo que te sobra. ¿Por qué será, oiga? ¿Por qué será? ¿Que acaso Dios no nos da tantas cosas? Amén, amén, amén. ¿O nos podemos quedar pobres si damos un billete? Amén, amén. ¿Sabe que nos falta un poquito del carácter de este niño de la historia? Porque este niño dio todo lo que tenía por la causa de Cristo en ese momento. Amén. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban ¿qué? Mucho. Cuando tienes en abundancia y das, pues gracias a Dios. 42. Y vino una viuda pobre. ¿Qué condición de esta mujer? Viuda y pobre. Y qué difícil es cuando uno está en esa condición. Y probablemente aquí hay una, o hay algunas hermanas que les ha tocado
enfrentar la vida solas en esta etapa de su vida, pero Jesús las ve. Jesús nunca ha dejado de ver sus vidas, hermanas. Quizás la familia se puede olvidar, pero Cristo no se olvida de ti. Y mira tu condición, y mira quién eres y cómo estás. Porque Jesús miró a esta viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: este acto de esta mujer pobre y viuda fue una evidencia, o mostró para que Jesús tomara un ejemplo y una enseñanza. Llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. No siempre en la vida, hermanos, tiene que ver con dinero. A veces lo que Dios espera de ustedes y de todos es tiempo, disposición, actitud. Amén. A veces nos cuesta el tiempo. El tiempo no hay. Hay que hacerlo para que pueda darse para Dios y para las cosas del Señor. Porque todas, 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella dio más que todos, porque cuando no tienes y das, hermanos, Dios sabe que estás dando todo lo que tienes. Amén. Y Jesús lo ve. Y Jesús siempre nos ha visto. A todos, porque también allí ha estado su servidor. Al ver la necesidad, también el pastor da, hermanos, y más de lo que usted se imagina. Pero esta viuda, dice, echó de todo lo que tenía. Primer libro de Crónicas 29, 11 y 14. Aquí queremos resaltar el principio de generosidad que debemos de tener nosotros los cristianos frente a las necesidades de los demás o de la misma iglesia. El Señor mide nuestro acto con base a la bendición que recibimos de Él. Una vez más, el dar de nuestra vida a las necesidades que tengamos oportunidad de dar, Cristo las mide en proporción a lo que Dios nos da. Dice Crónicas, primer libro, 29, ¿lo tiene? 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿quién? Son tuyas. Todo es de Dios. La casa que tienes, el carro que tienes, todo es de Dios, porque todo es prestado. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres exceso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Lo que podamos tener en esta tierra materialmente, hermanos, ¿de quién procede? Hay gente que dice: es que es mi trabajo, es mi esfuerzo. Si Dios no te da la vida y salud, no tienes nada de lo que tienes, hermano. Siempre tenga esto en mente: los pies sobre la tierra. Si Dios te da un poquito, dale a Dios gracias. Decía en una ocasión el hermano Moisés, cuando estaba aquí con nosotros: si tienes, no digas. Si no tienes, tampoco digas. Siempre dale a Dios gracias. Y eso es cierto. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza, ahí está, y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. ¿De quién es, hermanos? De Dios. Y de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. Eso fue lo que hizo este niño de la historia. Puso en sus manos Dios unos panes y unos pececillos y le dijo a Dios: aquí está. Quizás era la comida del día o la comida para la familia, pero lo puso en las manos de Dios.
Y Dios alimentó a más de 5,000 personas. Y ese acto de este niño quedó registrado por la historia de la historia en la Biblia. Y hoy predicamos de él. Vayamos a la historia y continuemos porque el tiempo ha avanzado. ¿Cómo se mide? Vayamos a Juan 6:9. ¿Cómo se mide la verdadera generosidad? Se mide en proporción a lo que recibimos de parte de Dios. Y eso que recibimos de parte de Dios lo compartimos. Ahora, tampoco vayamos al extremo, ¿no? Tiene que haber una organización. Pero Dios siempre nos da para compartir, hermanos, ¿o no? Dios nunca nos deja. Versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Está diciendo aquí Pedro. Quizás muchos aquí hemos perdido el sentido de los milagros, pero Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas, hermanos. Versículo 10. Entonces Jesús hizo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Si te pones en las manos de Dios y confías en Él, Él te va a pedir que hagas ciertas cosas confiando en Él. Pero Él va a hacer la obra y el milagro. Tenemos que caminar. Yo tengo ahorita muy cercano esta experiencia que hemos tenido, insisto, con el tema del templo Shaddai. Los hermanos más allegados que estuvieron cerca de la necesidad de la loza, como nunca experimentaron en su vida que Dios hace milagros. Porque vieron la presión, la necesidad, el compromiso. Y cada día era: ¿qué hacemos, Señor? ¿Detenemos esto? ¿Avanzamos? Confiamos en Dios. Y hemos visto la gloria de Dios. Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Aquí vemos que Jesús le pide a la gente que se acueste. La gente con necesidad diversas le pide que se coloque acostado en el lugar donde estaba, quizás con polvo, mucha gente. Y entonces Dios actúa. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes e hizo algo que siempre tenemos que hacer los hijos de Dios. ¿Cómo se llama? Orar. Dar gracias. Antes que todo, dale a Dios gracias y ora a Dios. Acerquémonos o vemos la necesidad que tenemos, pero en oración. Vemos que Jesús aquí nos da un ejemplo. Estaba la necesidad y lo que Él hizo fue orar, darle al Padre gracias. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Es decir, la gente recibió su milagro. Y dice el texto 11, cuanto querían, es decir, hasta que se llenaron. Y todo parte de los peces y panes de un muchachito que estaba allí entre la gente, que puso a la disposición de Cristo lo que él tenía. Y cuando se hubieron saciado, es decir, hasta que se llenaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y aquí encontramos otro principio. Si estás en casa y te sobra comida, no la tires. ¿Sí lo vio? ¿Sí logra ver allí la enseñanza? Y cuando se hubieron saciado, es decir, cuando acabaron de comer los más de 5,000, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que ¿qué? No tires la comida, hermana. Guárdala. Hay gente que no tiene. Y si te sobró, es porque Dios te bendijo más de lo que esperabas. Porque diste de comer y sobró. Cuidemos lo que Dios pone en nuestras manos. Recoged los pedazos que sobraron para que, ¿qué, hermanos? No se pierda, ¿qué? Ahí está. Se llama organización que tiene que haber en casa. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos.
Es decir, no solamente recibieron la indicación, también obedecieron. Y aquí entra el tema para la casa: obedezcamos esta palabra. Y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, aquí encontramos otra enseñanza. Al ver un milagro, siempre reacciona la gente y busca idolatrar y hacer. Hace 8 días Dios nos enseñó que los milagros no salvan a nadie, ¿verdad que no? Los milagros no salvan a nadie. Nos hacen recordar que Dios existe, que puede cambiar. El milagro más importante que el hombre necesita, ¿cuál es? El de la salvación. Porque eventualmente vamos a morir en algún momento. Pero si tenemos el milagro de la salvación, aunque muramos, vamos a vivir eternamente para siempre con el Señor. Versículo 5, y concluimos porque el tiempo avanzó. ¿Cómo Jesús reaccionó frente a esta postura de la gente que querían o que decían que era el Mesías? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? Es decir, Jesús dijo: no es mi momento. No era el momento, hermanos, para que Jesús fuera mostrado como Mesías. Tenemos una gran tarea a partir de hoy en nuestras vidas. Seguimos a Jesús por diferentes razones. Dios siempre va a contestarnos si lo buscamos con fe, como lo hizo en este momento. Pero también Dios nos pide a nosotros que confiemos en Él. De repente Jesús va a dejarnos por algún momento en nuestras vidas, pero siempre nos está viendo como a la viuda que ofrendó. Nunca ha dejado Jesús de vernos y siempre cuidará de nosotros.